Una de las primeras cosas que vamos a aprender con la acuarela es a manejar el pincel con la diferente cantidad de pintura y de agua que debemos aplicar. Así nos daremos cuenta de qué podemos hacer con un pincel. En este caso, el pincel redondo es un pincel maravilloso, pues él nos permite hacer líneas delgadas, hacer líneas un poco más gruesas. Si lo ponemos plano, como se está viendo en este momento, podemos tener una línea bastante gruesa. Podemos simular pasto o diferentes tipos de cosas. Lo importante de este ejercicio es soltar la mano y darnos cuenta para qué nos sirve este pincel específicamente. También otra cosa que quiero mostrarles en este videito es cómo cuando yo hago una línea con acuarela y después limpio mi pincel con agua, se van a dar cuenta cómo podemos arrastrar esa acuarela hasta llegar a un punto que se aclara totalmente. Este ejercicio que se ve tan fácil va a ser súper importante más adelante con las técnicas de acuarela. De fondo, la lluvia. Espero que les guste. Ahora vamos a practicar el ejercicio anterior, pero realizando un paisaje sencillo. Igual seguiremos practicando nuestros trazos. El primer trazo es la línea de horizonte. Como ven, es una línea delgada. Y después hacemos la línea de la pequeña montaña. Después realizamos dos líneas curvas para insinuar el camino. Y poco a poco empezamos a agregar un poco de pasto. Al principio es más largo. Las pinceladas son más cargadas de pintura. Y a medida que empiezan a ascender, las pinceladas se vuelven más cortas y mucho más claras. Esto da la sensación de distancia. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es definir un poco el camino que acabamos de dibujar. ¿Esto cómo se hace? Se empieza con puntos muy pequeños a la orilla del camino y las pinceladas se van alargando a medida que vamos bajando. Le echamos agua a nuestro pincel y empezamos a mojar la acuarela de la montaña que todavía se encuentra fresca. ¿Para qué hacemos esto? Lo hacemos porque queremos que nuestra montaña sea clara, no la queremos de un color muy oscuro, queremos un tono muy suave y muy delicado. ¿Por qué? Porque la montaña se encuentra a la distancia y las cosas cuando están lejos son mucho más claras. Como ven, la pintura fácilmente se desliza al tocarla con un poco de agua. Enjuagamos nuestro pincel. Ahora vamos a aplicar mucho más pigmento porque vamos a trabajar en los arbolitos y en la pequeña casa que se ven en la distancia. Estos van a tener muchísimo más color, muchísimo más oscuros. ¿Por qué? Porque estos no se encuentran tan lejanos como la montaña. Estos se encuentran al borde del camino. No van a estar muy definidos porque el objetivo de este ejercicio no es aprender a hacer ni árboles ni casas. El objetivo de este ejercicio es trabajar con las diferentes tonalidades de un solo color y con los trazos para que vayamos ganando un poco de agilidad con nuestro pincel.
Este ejercicio es muy bueno para practicar nuestros trazos. Por medio de este paisaje estamos viendo cómo podemos hacer curvas, líneas derechas, utilizar la punta del pincel para hacer árboles, utilizarlo de lado para hacer formas más anchas o más específicas. A mayor cantidad de agua o a mayor cantidad de pintura, podemos empezar a crear diferentes tonalidades en nuestra pintura. Y así con un solo color podemos tener todo un paisaje. Aquí le estoy dando unas pinceladas más a la mitad del camino y al pasto para que se note un poco más el pigmento y la cercanía. Y esto ya es la finalización del ejercicio por hoy. Espero les haya gustado, practíquenlo y me cuentan cómo les va.